vincula el uso de los recursos que podrían llegar a la gente más necesitada para un beneficio personal. Podrían haber muchos símbolos de miseria, pero creo que ese es uno de los más graves y más aún que se dan en nuestro país. Bueno, entonces me tira la pelota para preguntarle de saque, se han perdido 1.400.000 pañales, ¿no es cierto? Es una cifra grave, perdón por la palabra, es una cifra grosera cuando hay tanto niño pobre que sí necesita pañales, cuando en el Perú hay tanto anciano postrado en asilos, ¿no es cierto?, en hospitales que también necesitan pañales. Y la pregunta que nos hacemos todos los peruanos, señora Monte, es ¿qué pasó con los pañales? Ana Jara ha dicho que la responsable es usted, que en su gestión se perdieron estos pañales. En primer lugar, es importante aclarar, Milagros, dos puntos. Este no es un tema, como tú lo mencionabas al inicio, que representa la pelea entre dos exfuncionarias. Es trivializar el problema, es reducir el nivel de gravedad que tiene esta denuncia. Y no es una denuncia planteada por mí, es una denuncia planteada actualmente por el procurador del Ministerio ante la Fiscalía de Corrupción. Entonces, no es un problema de dos personas, que podrían ser cualquiera. Es un problema grave que se tiene que transparentar y se tiene que llegar a la verdad, caiga quien caiga. Y en segundo lugar, que finalmente, que muchos se cuestionan, quizás muchos periodistas, los televidentes, ¿por qué ahora se toca el tema de pañales? Sí, claro. Como ministra, dicen que usted busca la venganza, la revancha, como fue votada, perdón por esta palabra, pero fue pues expulsada del Ejecutivo. Y usted se quiere vengar de Ana Jara. Así es. Lamentable que se piense así, pero bueno, también es importante aclararlo. A fines de diciembre, mis funcionarios me explican, por llamarlo de la mejor manera, una extraña intervención de Digemit el 17 de diciembre en el almacén del Ministerio, que concluía con que los pañales almacenados no eran aptos para el uso humano, sin haber hecho ninguna evaluación de laboratorio a un pañal, simplemente por la visión física general. Dicen que, en otras palabras, sin ponerlo en el acta, que podrían ser incinerados, finalmente. Porque eso dice la Digemit. Pero yo quiero ir, ahí están imágenes que tenemos, usted está en ese almacén, ¿verdad? Así es. Cuando me informan los funcionarios... ¿Ese es el almacén de San Luis? Ese es ya el almacén de San Luis, que es el almacén al que nosotros trasladamos, y como podemos ver bien, ya con otra calidad, no son las imágenes que seguro han visto muchos de ustedes de cómo era el almacén en Bierza. Claro, donde había incluso... arrumados, eran cerros de productos mezclados entre sí, eran pañales, donde había ratas, con silla de ruedas, era lo que ha denunciado el almacenero, el señor Eloy Tábara, que actualmente está haciendo una denuncia contra otros funcionarios, inclusive Pero yo quiero ir por el principio, porque yo creo que este problema lo tenemos que entender todos los peruanos. Señora Monte, usted cuando ingresó al Ministerio de la Mujer, y se lo pregunté ayer en el programa Sin Peros en la Lengua, pero obviamente nos ganó el tiempo y hoy tenemos una hora para poder entenderlo. Cuando usted entra al ministerio, usted me ha comentado que Ana Jara no le habla de los pañales, que nadie le dice, por si acaso, hay 8.400.000 pañales. Eso es una cifra histórica, es un récord, y tienes que repartirlos, Carmencita, porque, ¿no es cierto?, tiene que llegar a los pobres, a los niños y a los ancianos. Usted me ha dicho que nadie le cuenta, pero hay una transferencia, hay papeles. Alguien tuvo que decirle a usted, ojo, señor Monte, aquí hay pañales que entregar. Así es. ¿Nadie le dijo nada? En primer lugar, las transferencias son contables en base a Cardex y son equipos de funcionarios. Un ministro no entra para auditar al anterior ministro, uno entra a recibir lo que encuentra y finalmente a trabajar y a abocarse a su trabajo. Pero aquí tenemos un informe, el informe de gestión de la exministra Jara, de su trabajo entre diciembre del 2011 a febrero del 2014, son 125 hojas en las que no hay ninguna palabra sobre los pañales. Perdón, informe de gestión. Ese es el informe de gestión de diciembre del 2011 a febrero del 2014. Así es, a febrero del 2014, como suele hacer un ministro. Yo también hice mi informe de gestión. ¿No hay ni una sola línea de los pañales? No hay ninguna sola línea sobre pañales. Hemos revisado con muchísimo cuidado, hemos vuelto a revisar el informe, no solamente en el área competente, que debería ser el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, que finalmente hubiera sido el área demandante de esta necesidad, ni tampoco en Secretaría General,
en la que se menciona no solamente lo gestionado, los logros de la gestión, sino también un concepto importante, acciones prioritarias en procesos o pendientes hacia el 2014. Dentro de este rubro de acciones que debieran ser priorizadas para el 2014, que es cuando yo entro a asumir esta tarea, ningún término, ninguna línea vinculada Cuando a pañales. usted le dejó la memoria de su gestión a la ministra Marcela Guaita, ¿mencionó a los pañales? Ya se menciona todo la problemática de almacenes. Se menciona toda la problemática. Así es. Ok, muy bien, pero aquí hay un dato muy importante. Entonces, usted ingresa al ministerio, recibe ese documento, nadie le cuenta de los pañales. ¿Cuándo se entera usted que hay 8.400.000 pañales? En abril solicito al secretario general que me haga un informe de toda la situación de bienes y funciones, infraestructuras del ministerio. Okay. Me hacen un informe muy detallado. Es la primera fotografía de que finalmente el tema de donaciones necesitaba mejoras, almacenaje y también la repartición y distribución de bienes. Pero pañales no era lo prioritario. Pañales estaba mezclado dentro de todo un sinnúmero de productos para donarse. A ver, un momento. Es en diciembre. Un segundo, ministra, perdón, congresista Omonte. O sea, usted ingresa en febrero del 2014, si no me falla la memoria, ¿no es cierto? A finales de febrero. Así es. Entonces, en abril le dice, usted le pide un informe de todos los bienes que hay. Así y ahí, como de la situación de infraestructura, de diferentes logros, de recursos humanos. De pañales no pasan desapercibidos. En la mezcla y el desorden, Milagros, lamentablemente no se detalla con el nivel de profundidad que hubiera sido necesario el volumen que teníamos de pañales. Un momentito, en la historia de los ministerios de la mujer, quizás la ministra Cuculiza nos puede ayudar porque ella a veces ve el programa. Quizás alguna ex ministra de la mujer. ¿En algún momento ha habido ese récord histórico de pañales en el ministerio? Nunca, no solamente pañales. Yendo al informe del procurador, a la denuncia penal, ya lo histórico es el haber definido 50 millones para compras dentro de un rubro que nunca se había dado antes, ni se volvió a dar. O sea, no se dio antes del 2013, ni tampoco después del 2013, con el concepto de compras para apoyo social de poblaciones vulnerables. De eso quiero hablar con usted. Entonces, si la memoria no me está fallando, el 19 de diciembre del 2012 se extiende una partida de 50 millones para comprar cosas, objetos, no lo sé, a las poblaciones vulnerables. ¿Qué dice la partida? Es una asignación histórica, exactamente de 50 millones para apoyo social. Esta asignación no forma parte del POI inicial. Implica que después se den a partir de febrero del 2013 se dan 3 o 4 modificaciones a través de resoluciones ministeriales en que ya se incluyen listados de diferentes bienes. Por ejemplo, el que no se modifique es el de pañales, que ya se incluye a partir de febrero. Y que cuesta como 6 millones, ¿no? Alrededor de 6 millones, pero se mencionan palas, sombreros, botas, frazadas. Por si acaso, esto es aparte del programa de friaje que también es responsabilidad del ministerio. Aparte del sistema de friaje, que tiene frazadas, en este monto también se incluían frazadas, también se incluían chompas, también se incluía botas, que es aparte del tema de friaje, que teníamos 7 millones. Poblaciones vulnerables. En general, son listados, es la poca información que nosotros hemos podido recabar. Cuando usted me dice... yo no me entero, yo pido una evaluación de los bienes que hay en el ministerio y no saltan los 8 millones y no me entero porque hay un desorden, ¿no? Hay un caos. ¿Qué quiere decir? Que usted está diciendo que la ex ministra Ana Jara dejó caótico el Ministerio de la Mujer. En cuanto a almacenaje, sí. En cuanto a almacenaje, sí. Es por eso que tengo el informe, y no solamente ese informe nuestro, Kimberly, al entregar en diferentes armadas, porque primero se comprometen 2 armadas, después dividen en 11 armadas, entregar los pañales al almacén del ministerio. Kimberly hace un informe notarial con fotografías de por medio demostrando la mala calidad, la mala situación en general, el desorden.